Se está cumpliendo un aniversario de la noche del apagón en Jujuy y tristemente aquellos hechos están más presentes que nunca. Presentes en la memoria siempre, pero presentes en las calles, en la actitud represiva del gobierno de Gerardo Morales, en la reforma de la Constitución contra los intereses populares y el derecho a la protesta. Es lamentablemente una repetición de aquellos momentos terribles de la República Argentina durante la dictadura militar. Bueno, hay marcha mañana en Jujuy y convocada a nivel nacional que junta las dos cosas, ¿no? Junta la conmemoración de la noche del apagón, que es aquel hecho donde se generan cortes de luz intencionales y se secuestran a trabajadores y trabajadoras en el ingenio Ledesma, el Libertador General San Martín y demás. Bueno, se conmemora, pero también está la lucha presente, ¿no? El reclamo presente. Tenemos en contacto a Santiago Seillán, que es dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, para que nos cuente, para que nos refleje estas dos luchas. La lucha por memoria, verdad y justicia de lo que pasó hace 47 años y la lucha presente. Santiago, te saluda Pablo en La Patrias Moscas, gracias por atendernos. Pablo. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás vos? Disculpame, lo tenía enmudecido. No es problema, no pasa nada. Bueno, disculpame. No, por favor. Bueno, contanos el hoy en la provincia de Jujuy. Venimos siguiendo todos los hechos, venimos acompañando los pedidos de libertad de los detenidos. Bueno, y yo decía en mi relato, se juntan el pasado y el pasado y el presente de la peor manera, ¿no? Exactamente, hiciste un buen balance, un buen resumen. Sí, es una conmemoración, justo mañana se conmemora la noche del apagón, que fueron varias noches. Fíjate que fue una noche del Día del Amigo. En ese Día del Amigo, en el marco de la dictadura, apagaron toda la luz de la ciudad de Libertador General San Martín, dejaron sin luz y empezaron a hacer operativos dentro de las casas, de las localidades, casa por casa, secuestrando gente. Bueno, justamente también se conmemora un mes de la represión del 20 de junio, luego de que se juró la reforma constitucional, y también actuaron con esa ilegalidad dentro de la represión, actuaron impunemente, incluso utilizando vehículos de empresas constructoras, empresas privadas. La policía de Jujuy, ahora hace un mes, utilizó vehículos de empresas donde eran Amarok y vehículos, camionetas de empresas donde tenían en la caja varios uniformados, encapuchados, iban haciendo operativos en las calles, secuestrando gente, y cuando se le pregunta al ministro de Seguridad de la provincia que había denuncias de que estaban usando camionetas de empresas, él dijo sí, porque la Constitución nos permite utilizar cualquier recurso en caso de alteración del orden constitucional. O sea, habían aprobado la Constitución horas antes y a la tarde ya la estaban implementando. Sí. Lo que hay que entender es eso, que esta represión está constitucionalizado en los mecanismos de represión a ese nivel, y otras cosas que constitucionaliza el Código Contravencional. O sea, es terrible lo que está ocurriendo, pero no solamente hay afectaciones a todo tipo de derechos, hay gravísimos contra la manifestación, la reunión, la protesta, pero también Jujuy es un territorio donde más que nada en la Quebrada y Puna, que son territorios que están arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, hasta los 5.000, son territorios muy extensos donde viven pueblos originarios, comunidades de las más diversas, son cerca de 400 comunidades de pueblos originarios, y ahí hay riquezas enormes. O sea, lo que la Constitución nueva además establece es la libre disposición de recursos minerales críticos, como el litio, y también el agua, porque esa zona, Jujuy, al ser zona cordillerana, es zona de producción de agua. O sea, el agua brota de las vertientes de los ojos de agua que le dicen, brota. Entonces, y la nueva Constitución lo que habilita es que la provincia puede disponer de esos recursos para el desarrollo socioeconómico
sí la consulta previa, libre e informada, que está en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional. O sea que eso habilita básicamente a que en las grandes extensiones, donde hay riquezas minerales, donde los pueblos originarios no tienen la personería que les tiene que otorgar el Estado provincial, porque el Estado provincial se arroga la facultad de otorgar personería. Vos imaginate que los pueblos preexisten antes que se conforme el Estado. Sí. Entonces tienen la facultad esta de otorgar personerías. A muchas comunidades no les ha dado las personerías porque a las comunidades que le tributan pleitesía o favores, o sea, o que arreglan con el gobierno, a esa les da, que son muy pocas. A la gran mayoría de comunidades no les ha dado la personería, entonces no pueden tener título de propiedad. Entonces están sujetas a expropiación con esta nueva Constitución. Después hay un montón de temas, por ejemplo, los organismos de control del gasto público en Jujuy básicamente hoy están subordinados a través de la nueva Constitución al Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, eso, porque Morales habla de república, de división de poderes o de cuestiones contra la corrupción, pero no tiene control de ningún tipo de organismo el gasto público en Jujuy. Bueno, y algo fundamental que tampoco se habla mucho, yo aportando al debate, ¿no? Que el tema medioambiental, las leyes de presupuestos mínimos que están contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional no tienen validez ya en Jujuy. ¿Por qué? Porque el Estado provincial se tiene hoy día la propiedad y la titularidad exclusiva de los recursos naturales, y eso significa que las competencias concurrentes, estos presupuestos mínimos que Nación elabora a través de las leyes nacionales, la ley de bosque, la ley de glaciares, no son de aplicación ya en Jujuy. Jujuy a través de la Constitución nueva no está obligado a respetar. Entonces se ha armado básicamente un Estado paralelo dentro de la Argentina que tiene facultades o sea, hay leyes, ya la Constitución es abiertamente anticonstitucional, viola la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Jujuy. Claro, y también viola, Santiago, como dijiste, también se pone por arriba de tratados internacionales que tienen rango constitucional, ¿no? Viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ojo que nosotros lo que vemos, Gerardo Morales tiene contacto con Santa Cruz de la Sierra y Bolivia, con la gente de Camacho y todos los que estaban detrás de Camacho, que son los Graninkovich, todos los que vienen de los Balcanes, de la ex Yugoslavia. No es un dato menor, porque vos si ves los articulados que tienen que ver con la intervención federal en Jujuy, la intervención federal, dentro de la Constitución de la provincia de Jujuy, al interventor federal se le pone límites, incluso, a ver, nosotros sabemos que esto no lo pueden hacer, pero está planteado en la Constitución. ¿Qué significa eso? Que si va un interventor federal nacional a intervenir un poder en Jujuy, le van a poner límites, le van a hacer enfrentar las fuerzas provinciales. O sea, está habilitado a que la provincia de Jujuy enfrente con la fuerza de seguridad a las autoridades nacionales en caso de intervención. O sea, eso habilita al riesgo de una especie de secesión. Esto no sé, porque esto es un dato muy detallado, digamos, pero no es menor. Sí. O sea, Gerardo Morales, no solo todos los procedimientos para elaborar la nueva reforma fueron violentados, él estuvo en un momento la suma del poder público que está prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional, fue gobernador y presidente de la Convención al mismo tiempo. Eso significa la suma del poder público, algo que está prohibido por Constitución Nacional. Incluso más, la Constitución aclara que cualquier acto derivado de la suma del poder público tiene de nulidad absoluta y está incluso tipificado penalmente con el delito de alta traición a la patria. Bueno, esto lo hizo él, lo ejecutó así, y después transformó una Constitución que es anticonstitucional, antitratado y que vulnera derechos y garantías presentes en la Constitución Nacional, pero a la vez se plantea una especie de secesión. No solo, o sea, la anticonstitucionalidad tiene la Constitución de la provincia de Jujuy, tiene la cuestión esta de que yo hago lo que quiero, no me importa lo que diga Nación. Y eso es muy peligroso, porque es un ensayo que están haciendo donde se vulnera la división de poderes, donde está en riesgo el sistema democrático. Acá lo que plantea Gerardo Morales en Jujuy es otro
otro tipo de sistema, que no es la democracia como nosotros la venimos entendiendo, ¿no? Y ese es el riesgo que entendemos nosotros, es lo más grave. Si se consolida, es realmente algo que va a afectar no solamente a una provincia, el sistema democrático, porque ellos están haciendo un ensayo de sistema político diferente a la democracia que nosotros entendemos, ¿no? Es otra cosa, donde hay mucho poder en el Ejecutivo, donde el Ejecutivo tiene mucha incidencia en el Poder Judicial, lo maneja como un ministerio, donde el Legislativo es una escribanía, donde realmente, y donde se plantea una autonomía, donde él básicamente él tiene relación con China, con Estados Unidos. La última vez que los representantes norteamericanos vinieron a Jujuy ni siquiera pasaron por Buenos Aires. La hija de Donald Trump, el jefe del Pentágono, llegaron a Jujuy sin pasar por Buenos Aires. Ya no hace falta pasar por Buenos Aires. Sí. Hacen la relación con el gobernador y listo. Entonces eso es muy peligroso porque rompe con la estructura del federalismo, ¿no? La estrategia, la estrategia norteamericana de la desintegración territorial y política de los países. Eso es muy importante entenderlo. O sea, esto, a ver, uno por afuera que ve lo represivo, es importante que nosotros denunciemos la violación de derechos humanos sin generar el miedo en la sociedad, porque lo que ellos también intentan es que los mismos dirigentes o comunicadores seamos los reproductores del miedo. Entonces hay que entender que esto también es parte de una estrategia muy sofisticada de aquietar a la sociedad a través del miedo y del terror. Pero el otro componente es que vienen por un cambio de sistema político, que no tiene que ver con la democracia como la entendemos. Entonces ya tenemos que discutir otras cosas, tenemos que discutir, bueno, a ver, ¿qué proponen? Están proponiendo otro mecanismo de control, de división de poderes, de relación con el tema de las riquezas que hay en los recursos naturales, y lógicamente todo un sistema de criminalizar a los sectores que se rebelen para poder avanzar con los negocios, con la entrega de los recursos naturales, pero esto viene realmente como un paquete, no es algo, es una ingeniería, es una ingeniería de otro sistema político. Interesante, no es algo improvisado. Interesante, Santiago, el espejo con el proceso boliviano. Bueno, le dejamos a nuestros oyentes la tarea de investigar por motus propio sobre la medialuna separatista y sobre todo lo que viene pasando en Bolivia en ese marco y que termina en el golpe de Estado del 2019 contra Evo Morales. Estamos con Santiago Seillán, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Santiago, te pregunto sobre, bueno, estas dos fechas, esta fecha de la conmemoración del apagón, de la noche del apagón, y la actualidad. ¿Tiene memoria histórica el pueblo jujeño sobre aquello? Porque yo me preguntaba qué pasa con la sociedad en general, no con los pueblos originarios, con ustedes, los dirigentes sindicales, con los militantes de la izquierda, del peronismo, que tienen una formación y una mirada histórica de los procesos. ¿Qué pasa con el habitante promedio de San Salvador o de Perico o de Humahuaca que ve que viene una camioneta privada y la policía le patea la puerta y se llevan a las personas, como hicieron hace 47 años? ¿Qué le pasa al pueblo con eso? Y más vale que hay temor, pero también hay... ¿Qué pasó con esto? Porque vos, si ves los antecedentes previos a la reforma, primero que esto a nosotros, este tema de la Constitución nunca se habla públicamente, las cuestiones relativas a una Constitución, En general la sociedad está hablando de otros temas. Ahora, lo interesante de qué sé yo, por así decirlo, calificarlo, es que ahora toda la sociedad está hablando de la Constitución. Es una situación que es muy, muy difícil de que se dé cuando estamos en un momento ordinario. La sociedad no habla de una Constitución en general. Bueno, hoy eso es lo que algo que cambió, que a partir de este conflicto, en todos los sectores se habla de derecho, de garantía, de los artículos, o sea que es un dato no menor. El otro tema es que Gerardo Morales hace muy poco, a principios de mayo, ganó una elección, su candidato, por 49% de los votos. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Que en la convención empezó el 22 de mayo y lo que la sociedad jujeña no toleró es sentirse estafada. Porque la convención pasó básicamente todos los debates en el anonimato, no se daban a conocer,
el contenido de los artículos se iba filtrando de a poco, los debates no eran públicos, entonces la sociedad vio que había gato encerrado, digamos, y eso la indignó. Y cuando se dio cuenta que el contenido de los artículos no era el que Morales había publicitado, eso fue el detonante. Fue una cuestión más sentimental o psicológica, digamos, emocional, por así decirlo, de la sociedad, que algo que después derivó en una discusión más compleja. Pero lo primero fue sentirse subestimado, sentirse estafado como sociedad. Eso generó un repudio tan grande, inédito, porque incluso los históricos luchadores de los 90, el Perro Santillán, bueno, los que han estado en los 90 en distintos sindicatos y organizaciones en esas peleas que se dieron, te cuentan que lo que está pasando ahora en Jujuy es más grande que los 90. Uh-huh. O sea, y no es que... ¿Y qué pasa? Todas las conducciones fueron desbordadas, ¿eh? Los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos fueron desbordados porque la sociedad, vos me preguntabas, ¿hasta qué punto está comprometida la sociedad? Es tan grande que vos no es que está planificado por un sector, nosotros somos parte de la multisectorial, pero no es que conducimos, y esto hay que decirlo claramente, nosotros acompañamos, tratamos de coordinar, elaborar ideas y exponerlas públicamente, tener lineamiento, para que no sea un espontaneísmo y un desmadre también, un exceso de espontaneísmo que termine en un desmadre, falta de conducción. Nosotros en ese sentido sí nos hemos determinado a acompañar, hemos evitado como dirigencia que haya muerto, porque la gente tenía en algún momento ganas de linchar a los periodistas que trabajaban en algún medio oficialista, reventaron un canal de televisión, lo reventaron porque salió la gente indignada porque el canal oficial ponía en un partido de fútbol un dibujito animado mientras estaban tirando los gases, los tiros. Entonces y se la agarraban con los periodistas porque la sociedad en general no distingue objetivamente entre un trabajador de prensa y la empresa y la línea editorial de la empresa donde trabaja. Entonces nosotros evitamos que linchen periodistas, los dirigentes, separando a la gente, que linchen policías, que los maten. O sea, habría muertos hoy en Jujuy si no fuera porque hubo dirigencias que se pararon, incluso había infiltrados de la policía que mandaban a pegarle a periodistas, hubo mucha infiltración, vandalizando incluso comercio, infiltrados de la policía, que directamente iban a vandalizar, a romper comercios con palos. Se les veía claramente imágenes de video donde se ve a la policía de infantería tirando gases y 2 o 3 metros más adelante iba un grupo de policías de civil rompiendo vidriera, y a 50 metros más adelante estaban los docentes, y les tiraban a los docentes, no les tiraban a los que rompían vidriera, no le tiraban tiro de goma a los que les rompían vidriera. Entonces eso claramente es para criminalizar, para después meterle las causas por daños, lesiones, y además para estigmatizar, descalificar toda una movilización de la sociedad jujeña que es pacífica. ¿Nosotros qué decimos? La Constitución para nosotros es nula. En el artículo de la Constitución provincial dice claramente que en caso de que se modificare la Constitución provincial por otro mecanismo distinto a lo que ella dispone, el pueblo tiene, la sociedad, el pueblo tiene el derecho y el deber de la rebeldía, de la resistencia. Es un derecho constitucional la resistencia cuando se vulnera el orden constitucional por mecanismos que no están habilitados para hacerlo. Y eso dice la Constitución en el artículo 6, inciso 4 provincial. Por eso nosotros, hace poquito metieron preso un abogado por instigación al motín, a la sedición. Esto que te estoy diciendo, motivo para que a mí me metan preso. Esto que te estoy diciendo al aire, eso ya es un argumento. A un abogado lo metieron preso porque esto es lo mismo que te estoy diciendo decía, desconocemos las nuevas autoridades porque se basan con una constitución inválida, anticonstitucional y nula, y lo metieron preso, lo llevaron al penal como abogado, no porque estuvo dañando, tenía denuncias por lesiones, no, por instigación a la violencia colectiva y al motín. O sea, algo desopilante, pero así está actuando el Poder Ejecutivo de Gerardo Morales. Entonces, frente a eso nosotros, por suerte la sociedad está activamente participando, surgen, hace un mes que se están cortando la ruta de manera ininterrumpida, día y noche,
9 cortes de ruta, incluso en lugares como en la Ruta 40, en Coranzulí, en Susques, en Puesto 6, en lugares donde hace 15, 20 grados bajo cero a la noche. O sea, y ahí están las comunidades acampando en la ruta, o sea, con una fortaleza enorme. O sea, eso no es organizado por ningún partido, ningún sector, como dice Morales, que está detrás, no, realmente es toda una sociedad que está en pie de lucha y que la vamos a ganar, a pesar de toda la violencia institucional, de los agravios, de las intimidaciones públicas, de las amenazas. El pueblo está decidido y es una fuerza muy, muy, muy importante frente a cualquier poder, digamos, ¿no? Si el pueblo se moviliza, no hay poder estatal que soporte eso. Santiago Seillán, así que bueno, eso. Sí, Santiago Seillán, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, está teniendo muy buena repercusión la charla que tenemos con Santiago, que es muy interesante, porque nos abriste, Santiago, otros frentes que no están visibilizados, ¿no? En cuanto a la represión y al proceso político en Jujuy, que no es solo represión y no es solo en Jujuy, ¿no? Tiene también una proyección nacional y regional, como bien nos contaste, con el espejo del proceso boliviano. Te pregunto, cortito porque nos queda poquito tiempo, pero nos comprometemos a volver a llamarte porque es una voz muy, muy interesante la que tenemos de tu parte con la mirada directamente desde el territorio. Me piden acá oyentes que te pregunte por la intervención del PJ jujeño, por el rol del PJ jujeño. Bueno, el PJ jujeño, a ver, nunca en Jujuy hubo oposición. ¿Por qué? Porque cuando era gobernador Fellner, Gerardo Morales era cogobierno. Gerardo Morales era el que asentía, el que le aprobaba las leyes a Fellner, el que era senador en su momento, pero era el mandamás del Partido Radical y gobernaba en los negocios, estaban todos juntos. Y después, ahora con Gerardo Morales gobernador, el presidente del PJ, Rubén Armando Rivarola, es el hombre más rico de la provincia es Rubén Armando Rivarola. El que más patrimonio tiene 2.000 millones de dólares de patrimonio neto, digamos, bueno, lo que se sabe, ¿no? Tiene empresas de basura, tiene empresas de transporte, o sea, tiene el diario más importante, el Clarín de Jujuy, es el Tribuno de Jujuy, que es dueño, que era el diario original era de Romero, de Salta, no sé si te acordás del gobernador Romero, de Salta, el histórico gobernador, delincuente también histórico, y bueno, y el de Jujuy es él es el tipo del mandamás y es socio de Morales, socio en clínica, salen en fotos, o sea, y está también Genefe, Guillermo Genefe, que fue el presidente del Senado de la República Argentina, bueno, que estuvo, que fue el que votó en contra de la ley de medios. Lo recordamos. Bueno, ese es el segundo de Rivarola y era también de Fellner, o sea, ese sector cogobierna con Morales. Y ojo, que de vicegobernador de Gerardo Morales, por 8 años, hasta todavía sigue en mandato, es Carlos Aquín, que es del Frente Renovador de Massa. O sea que el hombre el vicegobernador de Morales los últimos 8 años ha sido un hombre del Frente Renovador. Sí. Entonces, de Massa. Lo vimos. Eso es lo que tiene. A Hakim, eso es lo que tiene la provincia. Sí, a Hakim Santiago, a Hakim, al vicegobernador, lo vimos en la foto de celebración del triunfo de Jaldo y Mansur en Tucumán, donde fueron varios gobernadores peronistas y el vicegobernador de Gerardo Morales fue a festejar también ahí. Claro, porque él es del Frente Renovador y estuvo en todas. O sea, tenemos acá, por eso te digo, no hay oposición. Hay un sector del poder político que es uno solo, que responde a los intereses de las mineras, los intereses del ESMA. No hay división de poderes por eso tampoco. O sea, hay un contexto acá donde, bueno, no hay coparticipación municipal. Nosotros como sindicato municipal sufrimos de que la plata la maneja la provincia y manda para pagar los sueldos todos los meses. O sea, es un territorio, un sistema político muy feudal, y sobre eso se está sentando una constitución secesionista. Ojo, no es casual. Entonces hay que ver todo ese trasfondo histórico, donde hay un sector de poder con distintas banderas para afuera, pero para adentro son todos socios, pero está muy claro eso. Yo te estoy diciendo, mira, PJ, Jujuy, ahora la verdad que lo hayan intervenido es una novedad importante. Era importante que intervengan el PJ Jujuy,
Bueno, nosotros en definitiva, ¿qué planteamos? Planteamos la anulación de la reforma constitucional y la intervención del Poder Judicial en Jujuy, porque vos no tenés ninguna garantía del debido proceso, derecho a la defensa, esto no existe. Por eso sería importante, pero bueno, vemos que está el tema de la intervención federal a la justicia, depende del Congreso Nacional, tiene que haber una ley, es más complejo en este contexto. Esperemos, no sabemos si va a salir, pero entendemos que sí es importante que se anule la Constitución y bueno, y lógicamente el 13 de agosto que este tipo no prospere electoralmente porque van a querer instalar, y ojo, van a querer instalar en todas las provincias donde pueda ganar junto por el cambio, van a querer instalar el modelo de Jujuy, una constitución provincial distinta, diferente a la Constitución del 94, van a querer avanzar, es una línea nacional esa. Aparte, parte del articulado de la reforma de Jujuy lo armó Gil Lavedra, del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, y en las semanas previas a la jura, que estaba en pleno proceso de conflictivo, muy alto el proceso conflictivo con corte de ruta y movilizaciones, en Jujuy estuvo Lorenzetti y Rosenkrantz, en un foro de juristas, pero cenaron con Gerardo Morales. Entonces hay una cuestión, lo que están haciendo Jujuy es un ensayo, un laboratorio para implementarlo en todo el país. Eso es lo que vemos nosotros y por eso hay que empezar a juntarse en multisectoriales, que no tengan una cuestión partidaria electoralista que domine, sino que sean amplios sectores de la sociedad, de dirigencia, de sectores civiles, para empezar a deliberar estas cosas porque viene una avanzada muy fuerte y bueno, y ojalá, nosotros vamos a intentar que no pasen, pero creo que todo el país tiene que, entendemos que están los ojos puestos en Jujuy, pero estos condimentos, estas cuestiones que estamos viendo vienen con cola, digamos, vienen con carga, la locomotora viene con vagones, con sorpresas, no es solo la locomotora represiva, sino que viene con una ingeniería atrás para vulnerar todo el sistema democrático, según lo entendemos, ¿no? Nos quedamos con un montón de información para procesar, un montón de cosas que están sucediendo, que son parte de un proceso más amplio y que no nos están contando de Jujuy, ¿no? Hay una simplificación también, incluso en los medios que intentan visibilizar lo que pasa por allí. Bueno, nos tomamos el tiempo, me parece que vale la pena y nos quedamos con muchos recursos para seguir trabajando el asunto. Santiago Seillán, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, en el aniversario, en los días en los que conmemoramos la noche del apagón, las noches del apagón, de la represión de la dictadura y el proceso actual con la lucha del pueblo jujeño. Santiago, te volvemos a convocar pronto para seguir charlando. La verdad, de verdad muy interesante todo lo que contaste, que bueno, acá nos están diciendo algunos amigos y oyentes que no habían escuchado en ningún lado, así que creo que vale la pena poder replicarlo. Te agradecemos mucho y nos volvemos a contactar. Bueno, gracias a vos, Pablo, y un abrazo y a disposición siempre. Abrazo gigante. Allí pasó el dirigente jujeño. Santiago, que habló con nosotros, Santiago Seillán, estuvo preso también, en algún momento le tocó a él también, porque hacer política o hacer sindicalismo en Jujuy o organizarse en Jujuy cuesta la libertad para muchos y para muchas. Bueno, y está el emblemático caso de Milagro Sala, ¿no? Como punto culmine de todo lo que pasa en la provincia. Bueno, mañana hay marcha en Jujuy, en Ledesma, en General San Martín, en toda la provincia, y también hay marcha nacional. Mañana va a haber a las 2 de la tarde una convocatoria en el Obelisco, hay marcha en Diagonal Norte también, a la Casa de Jujuy, se van a hacer movilizaciones en todo el país por los 47 años de la noche del apagón y también por la lucha actual del pueblo jujeño. Transmisión colectiva de la Red de Medios del Oeste.